Iniciar en la mañana de hoy el vivo sobre enfermedad de Parkinson, finalizando la semana dedicada al Parkinson. Como le estaba diciendo anteriormente, vamos a iniciar nuestro vivo. Bueno, nada, mi nombre es José Luis Girou y para mí es un placer tratar de explicarle las características clínicas, el diagnóstico, la actualidad médica de esta enfermedad. Bueno, para desarrollar los temas vamos a organizarlo de la siguiente manera. Vamos a hablar de lo que es síndrome parkinsoniano. Síndrome parkinsoniano es un conjunto de enfermedades que tienen características clínicas similares. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en nuestro medio y el tratamiento en otros lugares con mayor desarrollo desde el punto de vista tecnológico, médico, de recursos para tratar los pacientes. Bueno, cuando uno dice que un paciente tiene síndrome parkinsoniano, es cuando tiene esta manifestación clínica que es, en sentido general, dice acinesia, bradicinesia, hipocinesia, pero es lentitud de movimiento. Tiene lentitud de movimiento y al menos uno de las manifestaciones restantes. Es decir, con dos de ellas es suficiente, pero la que es más importante es la número uno. Bueno, número dos, el temblor de reposo. Fíjese que no es un temblor postural, no es un temblor que se le caen las cosas a la mano, sino un temblor de reposo, cuando las manos las tienen en reposo. La rigidez, que es un signo clínico, es decir, el paciente tiene dificultad para los movimientos cuando el médico lo está examinando o cuando familiares le están tratando de mover las articulaciones, y las alteraciones posturales y de la marcha. Inicialmente puede haber una disminución del placebo, pero lo que rige el cuadro clínico de la marcha del Parkinson es la marcha a cortos pasos. Entonces, tenemos cuáles son las causas más frecuentes del síndrome parkinsoniano. Bueno, las causas más frecuentes en la enfermedad de Parkinson, que es el 80% de todos los pacientes tienen enfermedad de Parkinson. Dentro de ello hay un 5% que es familiar y hay un 75% que es esporádico. Pero quiero hacer una parte aquí porque toda nuestra charla va a estar dirigida aquí, a la enfermedad de Parkinson. Pero voy a mencionar algunos parkinsonismos, como por ejemplo por fármacos. Podemos hablar de neurolépticos, tóxicos, los tóxicos medioambientales, CO2, los traumas craneoencefálicos, después de una infección del sistema nervioso central. A veces hay descrito hasta por vacunas, por trastornos metabólicos, pero estos últimos tres que están aquí son parkinsonismos degenerativos, como la parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica y degeneración estriado-anhídrica. Pero bueno, nosotros vamos a hablar en la mañana de hoy de enfermedad de Parkinson y de una manera, digamos, general. Cuando se habla de Parkinson como tal, se habla de enfermedad de Parkinson, ¿no? Se refiere mucho más. Y cuando se habla de este tipo de grupo de enfermedades, se habla de parkinsonismo como tal. Bueno, ¿qué cosa es la bradicinesia? Bradicinesia es la lentitud, la pobreza de movimiento, la dificultad para iniciar tareas motoras, sin que tenga defecto motor. No es que el paciente tiene una hemiplegia provocada por un infarto cerebral o una enfermedad cerebrovascular, sino el paciente está con una lentitud, pero no tiene defecto motor. Cuando uno lo examina, la fuerza muscular está conservada. Cuando uno va a examinar los pacientes, tienen dificultad para hacer esto, el índice pulgar de forma repetitiva. Se le hace muy difícil, les cuesta trabajo, no pueden ampliar bien los dedos, no pueden abrir y cerrar bien las manos, y estos son elementos que uno ve desde el principio. El temblor de reposo es uno de los elementos también a tener en consideración. Fíjense que aquí estoy poniendo los diferentes tipos de temblor. Uno puede tener un temblor de reposo, que es de Parkinson fundamentalmente, pero también puede tener un temblor de acción, que dicho sea de paso, este es el temblor más frecuente, de acción, y no el temblor de reposo de tipo parkinsoniano. Es decir, la mayoría de las personas que tienen temblor no tienen un Parkinson, y no todos los Parkinson tiemblan. Eso es importante que transmitir esta información. Es decir, ¿todas las personas con Parkinson tiemblan? No. Un 70 o un 80% de las personas con Parkinson tiemblan.
¿Todos los temblores son Parkinson? No, la mayoría de los pacientes con temblor tienen temblor esencial o temblor fisiológico exacerbado. Bueno, pero vamos a ver algunos pacientes. Miren, esta paciente, este video lo he puesto muchas veces, lo puse en la página, se hizo hace 25 años aproximadamente. Mire, esta paciente como tiene dificultad para girar, tiene un temblor de reposo, tiene rigidez, que aquí la vamos a explorar ahora, la rigidez se puede observar. Mire como no bracea, no tiene braceo, no hace el movimiento normal que hay que hacer para bracear. Y estos son elementos clínicos importantes de la enfermedad de Parkinson. Aquí vamos a ver una paciente que tiene un temblor de reposo. Van a observar esta mano, como ella está conversando y de pronto tiene un temblor de reposo. Bueno, aquí no se ve, pero tiene un temblor de reposo. No sé por qué no se ve, pero... Y este paciente lo mandamos a abrir y cerrar de forma continua las manos, y estos son maniobras que se hacen para ver si tiene hipocinesia o no tiene hipocinesia. ¿Ya? Entonces, tienes síndrome parkinsoniano, y entonces yo quiero saber cómo yo puedo identificar a un paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son las características de la enfermedad de Parkinson? Bueno, el paciente tiene síndrome parkinsoniano, es decir, que tiene una rigidez, tiene lentitud de los movimientos, tiene temblor de reposo, es de inicio asimétrico, la progresión se hace lenta e insidiosa, no es algo que yo puedo decir exactamente qué día y a qué hora comenzó a tener las manifestaciones parkinsonianas. No hay signos atípicos, y estos signos atípicos son los que nos hacen pensar del grupo de los parkinsonismos. Y por último, tiene una buena respuesta a la levodopa. La levodopa es un medicamento que se utiliza para la enfermedad de Parkinson. Cuando uno le da levodopa a los pacientes, aumenta los niveles de dopamina a nivel de nuestro cerebro y nos permite que mejoremos los síntomas parkinsonianos. Por lo tanto, si cumple estos criterios diagnósticos, el paciente tiene una enfermedad de Parkinson como tal. Ahora, las manifestaciones del Parkinson solamente son manifestaciones motoras, como por ejemplo temblor, rigidez, lentitud, trastorno de la marcha. No, también tienen manifestaciones neuropsiquiátricas, que pueden ser la depresión, la ansiedad, manifestaciones disautonómicas, como el estreñimiento, la dificultad para deglutir, los trastornos en la esfera sexual, trastornos del sueño y trastornos sensoriales. Hay un sinnúmero de manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes con enfermedad de Parkinson como tal. Bueno, le hablábamos de los criterios diagnósticos, que son en sentido general para ser más prácticos, pero hay algunos criterios diagnósticos, estos últimos dos son más con fines investigativos, pero estos son los del Banco de Londres de 1992, los que están actuales para el uso práctico del día a día como tal. Bueno, a ver, esto es importantísimo, la historia de la enfermedad de Parkinson, es decir, cómo, no la historia, quién fue el primero que habló de enfermedad de Parkinson, no, la historia, cómo evoluciona un paciente con enfermedad de Parkinson. Y podemos hablar del punto cero, es el momento en que inician los síntomas de temblor de reposo, de rigidez, de lentitud. Pero vemos que años antes del diagnóstico podemos encontrar trastornos del sueño, constipación, dificultad para el olfato, depresión inclusive. Y entonces nosotros estamos llegando aquí, en este momento, al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, estamos llegando muchos años antes ya ocurren manifestaciones clínicas, por lo tanto estamos llegando tarde al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Después con los años se van, digamos, ocurriendo complicaciones que pueden ser motoras, disautonómicas, neuropsiquiátricas, y aquí se ven la cantidad de años aproximadamente para que tengan una guía, ¿no? Entonces, esto mismo que estamos viendo aquí sucede en nuestro cerebro. ¿Y cómo? Así. En los estadios prodrómicos ya hay cambios a nivel del tallo cerebral. Cuando empiezan las manifestaciones motoras ya hay cambios un poco más elevados en la sustancia negra y en los ganglios basales. Y cuando hay las complicaciones, ya los cambios estructurales, digamos degenerativos, con el depósito de alfa-sinucleína, los cuerpos de Lewy, entonces lo podemos ver ya diseminado en nuestro cerebro. Bueno,
¿Cuáles son las complicaciones? Estas complicaciones no ocurren en todos los pacientes. Hay algunos pacientes que tienen un tipo de complicación, hay otros que tienen otro tipo, pero no ocurren en todos los pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las motoras, que son habitualmente la discinesia, que son movimientos así coreicos que pueden ocurrir a nivel del tronco. La disautonomía, que es el estreñimiento, la constipación, el trastorno en la esfera sexual, la pérdida del conocimiento, síncope, las caídas que pueden tener estos pacientes que complican la vida de los pacientes, provocándole fractura, provocándole hematoma sutural, y las complicaciones neuropsiquiátricas, fundamentalmente los trastornos del ánimo, ansiedad, depresión y la psicosis, que es las alucinaciones, la agitación psicomotora, que son manifestaciones o complicaciones neuropsiquiátricas muy frecuentes. Miren, vamos a ver esta, bueno, que es que no me cargó el video. Bueno, yo les voy a poner el videito después en la página. Esta paciente tiene manifestaciones de tipo discinética. 2 horas después de haberse tomado la levodopa, comenzó con manifestaciones discinéticas, y yo, como no funciona el video, voy a hacer yo las manifestaciones discinéticas aquí. Voy a ampliar aquí. Y el paciente hace movimientos de tipo coreico. Son movimientos como que muy frecuentes que ocurren en la cabeza, en las manos. Y esos son movimientos que ocurren por dosis de levodopa elevada. Es decir, eso se llama discinesia pico de dosis. Vamos a de nuevo poner el videito aquí y seguir para otras complicaciones motoras como las que vamos a ver a continuación. Estas complicaciones motoras se llaman distonía, que es la contractura muscular de una parte del cuerpo. Esto no es un video, esto es una foto de una parte del cuerpo que son posturas distónicas como tal. Bueno, se terminaron las complicaciones y vamos al diagnóstico. El diagnóstico es clínico. No se requiere ningún estudio especial para uno hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Claro que si uno quiere llegar al diagnóstico años antes, sí, quizás es necesario hacerle pruebas especiales, pero para hacer el diagnóstico con manifestaciones motoras, un paciente que empieza con rigidez, lentitud, temblor de reposo y tiene una buena respuesta a la levodopa y no hay atipicidades, entonces es una enfermedad de Parkinson. Pero quiero transmitirle que la mayoría de las veces la resonancia es normal, y hay algunas pruebas específicas que sí pueden hablar de algunas alteraciones, pero son exámenes que se hacen con fines investigativos. Debemos saber, déjenme quitarle el video aquí. Debemos saber lo que es fines investigativos y lo que es fines desde el punto de vista de diagnóstico clínico y de manejo clínico en la consulta. No es necesario muchas veces hacerle pruebas especiales a los pacientes. Si tiene una buena evolución, si tiene una buena respuesta al tratamiento, si tiene la edad con la que debutan los pacientes y tiene una buena respuesta a la levodopa, como dijimos, entonces concluimos que es una enfermedad de Parkinson. Pero aquí están todas las pruebas que se pueden hacer para los pacientes. No se le hace electroencefalograma, no se le hace punción lumbar para detectar ningún tipo de alteración. Si es una enfermedad de Parkinson con las características clínicas, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Bueno, ¿cómo iniciamos el tratamiento? Estos son 4 factores que yo como médico tengo que tener en consideración para iniciar el tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, hay factores que tienen que ver con la edad. El factor edad no es lo mismo tratar un paciente con 50 años que tratar un paciente con 80. La severidad de la enfermedad no es lo mismo un paciente que tenga pocos síntomas, tengo que aplicar poca dosis, que un paciente que tenga muchos síntomas y tiene complicaciones motoras. Las manifestaciones neuropsiquiátricas, estas son muy importantes porque los pacientes, por ejemplo, pueden estar deprimidos, relacionados o no con la enfermedad de Parkinson, pueden tener una psicosis, pueden tener trastornos del sueño, entonces todos esos elementos los tengo que tener en cuenta. La comorbilidad, porque nos establece una polifarmacia, es decir, el paciente es hipertenso, diabético, tiene una insuficiencia renal crónica, tiene un trastorno ansioso depresivo. Cuando viene a ver, te está tomando 25 medicamentos en total, entonces uno tiene que tener siempre esas cosas en consideración. Y por supuesto,
el nivel económico. No es lo mismo una persona de bajos ingresos que una persona de altos ingresos en un país con las condiciones, digamos, económicas favorables para acceder a cualquier tipo de tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, acceder a investigaciones, porque en muchos países los pacientes a veces te tratan como parte de las investigaciones, es decir, se hacen tratamientos quirúrgicos o tratamientos de otro tipo como parte de las investigaciones que se hacen en ese país. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar tratamiento. La primera pauta de tratamiento, hacer ejercicio físico. Miren, antes de empezar, no hay ninguna justificación para que una persona con Parkinson o con cualquier otra enfermedad no haga ejercicio físico. La única justificación que puede ser es que no se pueda mover, que esté con un trastorno de conciencia, que el paciente no coopere. Es decir, la falta de cooperación es una justificación más que convincente. Pero si el paciente coopera, se puede mover, entonces no hay ninguna justificación para que el paciente no haga ejercicio físico. Se ha demostrado que, por ejemplo, el ejercicio físico no solamente mejora el Parkinson, sino también mejora, y ya hemos puesto esto en la página, que mejora las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, ELA y por supuesto la que nos toca el día de hoy, que es el Parkinson. ¿Por qué? Porque la realización de ejercicio físico hace que salgan estas mioquinas, y esto se lo estoy poniendo en inglés porque es la captura de pantalla de una publicación para que ustedes vean y la puedan buscar sobre el beneficio del ejercicio físico y sobre todo el ejercicio físico de fuerza en las enfermedades neurodegenerativas que produce la salida de estas citoquinas que son mioquinas porque están producidas por el músculo, y estas mioquinas van a nuestro cerebro mejorando funciones como por ejemplo la muerte celular, aumentan la función mitocondrial, disminuye la neuroinflamación, y todos estos tres aspectos favorecen específicamente a la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, la primera pauta del tratamiento es hacer ejercicio. Si el paciente puede caminar, ir al gimnasio, perfecto. Si no puede caminar, bueno, que lo haga con alguien que lo acompañe, perfecto. Si no puede caminar, que lo haga sentado en su silla, en su mecedora, en su cama, pero que haga ejercicio físico. Bueno, objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento es aumentar los niveles de dopamina. Es decir, la dopamina es el neurotransmisor que está disminuido, por decirlo de alguna manera, o está deficitario en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La dopamina está disminuida y nosotros tenemos como objetivo primario aumentar los niveles de dopamina. Bueno, vamos a bajar esto aquí para que no nos estorbe. Entonces nosotros encontramos que este es el metabolismo de la dopamina. Esta es la dopamina y nosotros vamos a dar levodopa, que la levodopa se convierte en dopamina, y esta es la primera pauta del tratamiento. Después podemos dar medicamentos que eviten la degradación o la destrucción de la dopamina, como los que inhiben la COM y los que inhiben la MAO-B, ¿ya? Y podemos dar medicamentos que actúen donde mismo actúa la dopamina, como los agonistas de los receptores de dopamina, y por último los anticolinérgicos, que al disminuir los niveles de acetilcolina aumentan los de dopamina. Y aquí están las 5 pautas más importantes del tratamiento médico en nuestro medio. Es decir, la levodopa, los inhibidores de la COM, inhibidores de la MAO-B, los agonistas dopaminérgicos y los anticolinérgicos. Bueno, vamos a hablar de levodopa. La levodopa es el medicamento más eficaz que existe para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Se convierte, si tenemos que los síntomas motores están producidos por la disminución de los niveles de dopamina, es decir, la dopamina, la destrucción de las vías dopaminérgicas al estriado, provoca los síntomas motores. Entonces es lógico pensar que si yo doy levodopa se va a convertir en dopamina y me va a mejorar los síntomas motores. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre en los pacientes tratar de mantener el tratamiento con levodopa porque es el más eficaz, nos va a ayudar en todos los momentos
que tenga el paciente. Es decir, no es solamente para los estadios iniciales, sino es para cualquier momento la levodopa es eficaz. Bueno, la que hay en nuestro medio, en Nicaragua, es de concentraciones de 10-1 o de 1-10, es decir, 250 por 25. Pero hay presentaciones también de 100/25, de 200/50, que la tenemos que saber que existen, ¿no? Como tal. Bueno, importante, la levodopa se toma sin alimento, es decir, no se toma cada 8 horas, tiene una vida media de 4 o 5 horas, no se toma con alimento y se empieza con dosis bajas y nosotros vamos aumentando lentamente. Tampoco la damos de noche, de madrugada. Hay algunos pacientes que sí, pero en la mayoría de los pacientes no. Los agonistas dopaminérgicos en que hay en nuestro medio, ¿cómo se llama? Pramipexol. No voy a mencionar nombres, digamos, de empresas farmacéuticas, marca, porque esto es una charla para pacientes y no es para darle propaganda a ningún medicamento. Estos agonistas dopaminérgicos estimulan el lugar donde actúa la dopamina, es decir, ellos hacen el papel de la dopamina. Digamos que entre comillas tratan de sustituir la dopamina. Estos sí se toman cada 8 horas, no hay ninguna competencia con los alimentos, es decir, se puede consumir o tomar con alimentos y desde el punto de vista farmacológico no hacen tantas discinesias. Y por último, los otros grupos, bueno, los que hay aquí en Nicaragua, está el piperideno, está el triacifenidilo de los anticolinérgicos. Dentro de los inhibidores de la catecol no hay, la amantadina no hay, y aquí tenemos la rasagilini como los inhibidores de la MAO. Por lo tanto, dentro de los otros fármacos tenemos rasagilini y tenemos el grupo de los anticolinérgicos como tal. Bueno, tratamientos, digamos, para Parkinson complicados, se va avanzando, tiene muchas fluctuaciones motoras, ya no está respondiendo a la levodopa. Bueno, estos son los medicamentos aprobados por la FDA, ¿no? O las, digamos, los tratamientos, no los medicamentos, los tratamientos. Lo primero es que ya hay gel directo a través de gastrotomía para pacientes con enfermedad de Parkinson para mejorar la absorción. Ya hay tratamiento quirúrgico por radiofrecuencia, que se le pone esto que está aquí, es un marco estereotáxico. Se le pone este marco estereotáxico y se le da digamos, un rayo, por decirlo de alguna manera, de radiofrecuencia que va a disminuir la actividad de un núcleo que se llama núcleo subtalámico. De la misma manera se hace la radiocirugía y de la misma manera se hace el ultrasonido guiado por resonancia, que para mí es una de las cosas que pudiera ser el futuro del tratamiento en nuestro medio, porque creo que desde el punto de vista técnico es menos complejo que, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, que van a estimular núcleos específicos de nuestro cerebro y pudiera ser un poco complicado por toda la, digamos, el servicio postventa, por decirlo de alguna manera, toda la equipación que lleva a adicional. Bueno, voy a mencionar entonces de medicamentos y tratamientos que no están aprobados por la FDA, pero en realidad se utilizan y pueden ser muy beneficiosos. Hay, por ejemplo, dispositivos que aplican apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, de forma subcutánea y de forma continua. Existen las levodopas subcutáneas en parches y existen entonces las terapias génicas y las terapias basadas en células, que esos son el futuro del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, como los voy a poner aquí. ¿Cuál es el futuro del tratamiento? Bueno, terapia celular, la terapia génica. Cuando hablo de terapia celular es, por ejemplo, células embrionarias o trasplantes de células. La terapia génica es modificar los genes para modificar la respuesta neurológica como tal. La nanoterapia nos ayuda a que llegue el medicamento, digamos, de forma más dirigida a la parte que la necesitamos. El tratamiento con campos magnéticos, bueno, no es un tratamiento invasivo, pudiera ser una buena opción. Y los agentes neuroprotectores, porque hasta este momento que estamos hablando, no existe ningún medicamento que detenga la enfermedad o que la haga que sea más lenta. Digamos, hasta ahora algunos medicamentos pueden modificar un poco la calidad de vida, pero a la larga el proceso neurodegenerativo sigue sucediendo en nuestro cerebro. Bueno,
Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de conectarse y me pueden hacer las preguntas que con mucho gusto les voy a responder.